me va a producir individuo normal. Pero entonces, si cruzamos un ratón normal con un heterocigoto, que ya vemos que es diferente, por lo que ya les acabo de comentar, donde en ese gen letal, en esa característica genética en el heterocigoto, por poseer un alelo, es decir, el alelo recesivo, que en este caso es el alelo letal, me da un fenotipo distinto. Entonces ya yo a pepa de ojo veo que ese individuo es heterocigoto. Entonces al yo cruzar eso, me produce individuos normales y individuos heterocigotos. ¿Sí? Es decir, homocigotos dominantes que van a ser los normales y individuos heterocigotos que van a ser que tienen fenotipos distintos, pero están vivos. Y eso lo vemos a través de lo que yo acabo de decir. Y lo sabemos cómo se produce por lo que vimos anteriormente, antes de salir a comer. Si cruzamos dos heterocigotos, es decir, dos individuos que presentan o portan el alelo letal, me va a producir el básico cruce de heterocigotos. ¿Cuál es el básico cruce? Que proporciona a producir 1, 2, 1. ¿Sí? ¿Cuál es 1, 2, 1? 1 sobre 4 homocigotos dominantes, 2 sobre 4 heterocigotos y 1 sobre 4 homocigotos recesivos. Que en el caso particular de genes letales me va a producir un individuo normal, 1 sobre 4, que son homocigotos dominantes, un individuo heterocigoto, que son 2 sobre 4 en la probabilidad, y 1 sobre 4 homocigotos recesivos, que no lo vamos a ver. ¿Por qué? Se va a morir. Así lo vamos a ver también en ganado, con el ganado de Héctor. No, cuando van a nacer, pero en poco tiempo se va a morir, porque no es compatible con el nacimiento, ese tipo de características fenotípicas, que no va a ser compatible con la vida y el animal va a morirse. O lo ayuda el hombre o se muere solo. ¿Sí? Otro ejemplo de los individuos portadores, lo que yo le venía diciendo. Cuando es homocigoto dominante y el alelo recesivo es el gen, el portador, es decir, la característica no deseada, o no necesariamente no deseada, sino en la otra característica, en el híbrido se convierte en un portador, porque vemos una característica, pero también tiene oculta la otra, y no la vemos a pepa de ojo. ¿Sí? Entonces, al momento de yo cruzar, por ejemplo, este individuo que lo veo normal con este individuo que lo veo normal, pero son portadores ambos, me va a producir un individuo que está enfermo, en el caso de este. Entonces, porta un alelo deleterio, un alelo maligno, no deseado. No lo vemos en sus progenitores, porque lo llevan oculto. Y eso se llama portador. ¿Sí? Cruce de prueba. El señor está loco, chico. Que me retrocruce. En algunos libros llaman retrocruce, como cruzar con el de atrás. ¿Sí? Pero aquí lo vamos a manejar de la siguiente manera. Cruce de prueba, retrocruce, no es nada más que un método para descubrir si ese individuo sospechoso que tiene una característica dominante es portador o no, es decir, es homocigoto dominante o es heterocigoto a través de la probabilidad. Entonces, método para detectar el individuo sospechoso es ser portador de genes recesivos, porque no los quiero, porque son letales, etc. O los quiero descubrir. Consiste en aprender el individuo sospechoso con hembras homocigotas recesivas, de las cuales yo estoy seguro que esto es homocigoto recesivo. ¿Por qué? Un solo descendiente con el fenotipo recesivo determina que el individuo es efectivamente heterocigoto. Cuando no se ponga de hembra homocigota porque las homocigotas recesivas se mueren o porque simplemente no lo tengo y solamente tengo seguro un individuo heterocigoto. Estoy 100% seguro que es heterocigoto. Vamos a ver por qué homocigoto recesivo es la principal que yo elijo. Porque el individuo sospechoso, y nos vamos con la A, es así. Pero yo quiero asegurarme
Si el individuo es sospechoso, es así. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque fenotípicamente los dos, a pepa de oro, son iguales. Entonces, ¿con quién lo voy a cruzar? Voy a hacer un retrocruce o un cruce de prueba y el primer candidato que yo elijo es un individuo del cual yo estoy seguro que es homocigoto recesivo. ¿Por qué? Porque si yo cruzo este individuo sospechoso con este que estoy seguro, ¿cuántos alelos tiene este? Uno, un solo tipo de alelo. Tiene dos alelos, un solo tipo de alelo. ¿Cuántos tipos de alelos tiene este? O tiene uno o tiene dos. Por eso que no sabemos. Puede ser que sea, este estamos seguros, el primero, porque da la característica dominante. Pero no sabemos si aquí es así o si es así. ¿Cierto? Entonces voy a hacer los dos ejemplos, sospechando cuál es. Si el individuo este es con A grande, siempre que lo cruce, siempre me va a dar heterocigoto y siempre me da la característica dominante. Siempre. ¿Existe una probabilidad de que salga recesivo? No. Ah, pero si ese individuo sospechoso no es homocigoto dominante, sino heterocigoto, entonces lo puede expresar. Entonces, ¿cómo sería la proporción aquí? Aquí sería 1 sobre 1 heterocigoto. ¿Sí? O 1 sobre 1 la característica dominante. Siempre va a ser así. Nunca me salió el recesivo por ningún lado. Ah, pero en este cambio, en este me puede salir 1 sobre 2 a grande a chiquita, o 1 sobre 2 a chiquita a chiquita. O me sale 1 sobre 2 dominante, o 1 sobre 2 recesivo. ¿Sí? Entonces, si en este cruce, en el que yo sospecho, en algún momento me sale un recesivo, yo de una vez, de cajón, sin mirar por el lado, ese individuo sospechoso es heterocigoto. ¿Sí? Un individuo recesivo se puede determinar que ese individuo sospechoso es heterocigoto o tenía el alelo recesivo ahí. Y lo vamos, ¿con qué confiabilidad o cuántos animales necesitamos para estar seguros de que ese individuo no era heterocigoto y era homocigoto dominante? A través de esta forma, es la forma de confiabilidad. 1 menos 1 medio a la n es la cantidad de individuos y me va a decir en qué porcentaje de confiabilidad estoy basado. Estoy en pi. ¿Sí? Entonces, ¿por qué medio? Vean ese medio y vean ese medio. A través de ese medio o de esa probabilidad que se va a hacer la multiplicación. Si nacen 5 animales con la característica, si nacen 5 animales con la característica dominante, entonces la probabilidad es 1 menos medio a la 5. ¿Qué? No. 1 menos medio a la 5. El 1 es este. El número de animales. El medio es este que viene de esto, que es esta proporción. ¿Sí? Y la N es este número. 5. Puedes poner 10, 15, 20, 16, según la cantidad de animales que tengas, y te va a dar la proporción, la confiabilidad. Entonces, si esto es así, me da que esa confiabilidad es del 96.87%.
96.87% de probabilidad que el animal sospechoso no es portador. Es decir, que sería homocigoto dominante, pero todavía te queda el pedacito que pasa para 100, que son 3 puntos y pico. Pero ahí te puede salir. Con 10 animales, si yo utilizo el retrocruce y entiéndase, el animal sospechoso, ese pido muy sospechoso, pero lo hago el cruce de prueba con un recesivo, con el que yo estoy seguro que es un recesivo, ya con 10 animales tengo el 99.9% de que me ha salido siempre la característica dominante, que ese individuo no es portador. Con 51 animales tengo el 100%. Entonces vean la diferencia de usar un homocigoto recesivo de un heterocigoto. Vamos con el heterocigoto. Como el heterocigoto tiene esto, estoy seguro que es heterocigoto, pero tiene esto, la confiabilidad baja. Necesito más para estar seguro. Yo dije que si este es heterocigoto, utilizo un heterocigoto, voy a hacer la misma proporción. El fenotipo sería 3-1, porque me va a dar 3 individuos que genotípicamente son homocigotos o heterocigotos, pero van a tener la misma característica, 1 sobre 4, con la característica recesiva. La vaca va a parir 4 animales y uno va a ser homocigoto, 2 van a ser heterocigotos y uno va a ser recesivo. Es la probabilidad como la que yo tengo. Va a parir uno. Pero entonces, ¿en qué probabilidad o en qué confiabilidad tengo yo esa certeza de que ese animal es portador o no? Cuando nace, la probabilidad se reinicia, pues, ¿no? Son probabilidades. Y es como el ejemplo que le decía ya, y yo leí el ejemplo con el libro. La probabilidad que sea macho o hembra es 50%, porque es un evento independiente. La probabilidad, la otra parte, de que independientemente sea macho o hembra, es 50-50. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el primer parto sea macho y el segundo sea macho? ¿O cuál es la probabilidad de que el primer parto sea macho y el segundo sea hembra? Entonces ahí se multiplican las probabilidades independientes. 1 por 2, 4. Entonces la probabilidad de que el primer parto sea macho y el segundo parto sea macho era un 4 o 25%. La se va a reducir. 1. Sí, la probabilidad. Ahora, de que fuera hembra, tenía probabilidad con la diferencia de los 75%, ¿no? Sí. Entonces tenía más probabilidad de que fuera hembra, pero fue macho. Sí, porque son probabilidades. Probabilidades. Aquí es importante que aprendan, o el enfoque es que ¿qué es un cruce de prueba? ¿Y por qué lo hago con el homocigoto? Que si ese animal sospechoso lo cruzo con un heterocigoto o lo cruzo con un homocigoto recesivo. Eso es lo interesante. ¿Eso es que área rica? ¿Grande o pequeña? Todo. Porque grande. Todo. ¿Por qué? Volvemos a la fórmula. Y es lo mismo, 1 menos 3/4. ¿Por qué 3/4? Porque son los individuos dominantes, lo que me va a expresar la característica dominante, sobre a la n. Y la n sigue siendo el número de descendientes. Volvemos al ejemplo. Si nacen 5 animales con la característica dominante, usando un 3/4 para detectar al sospechoso, entonces 1 menos 3/4 a la 5 me hace el 76. ¿Viste que es lo mismo? Lo que pasa es que en uno usé el homocigoto recesivo para detectar a este, y en el otro usé el heterocigoto para detectar a este. En los dos obtuve 5 animales, pero en uno obtuve el 96% de confiabilidad y en el otro obtuve, con el mismo tiempo, los mismos 9 meses para cada uno, y etcétera, 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 tuve 76%. Tenéis menos confiabilidad. Es decir, tenéis el resto que falta de probabilidad de que te salga que no te haya salido. Entonces todavía no estáis seguros. Entonces se puede afirmar que con un 76% de confiabilidad el sospechoso es el portador. ¿Dónde es más confiable? ¿En el del 99, en el del 96 o en el del 76? El del 96, ¿no? Si esta probabilidad aumentaría, se aumenta el número de crías.
LN, ya lo vamos a ver. Se pierde un 20.6% de confiabilidad solamente por haber cambiado el homocigoto recesivo por el heterocigoto. Y en caso de genes letales de los recesivo. Entonces no puede usar el homocigoto recesivo, tiene que utilizar el heterocigoto. ¿Sí? Porque el Entonces, homocigoto recesivo trabajar con esta significa que forma. está muerto. Entonces tienes que No se necesitar reproduce. más individuos, más descendientes para poder tener mejor confiabilidad. Ya lo vamos a ver aquí. Bien, esta es la misma tablita que la anterior, solamente que en este caso usamos un homocigoto recesivo. ¿Sí? No usamos el homocigoto, en este caso usamos el heterocigoto y no usamos el homocigoto recesivo. Entonces ven cómo por haber usado eso, cuando con 10 animales yo tenía el 99.9%, ahora con 25 tengo el 99.9%. ¿Sí? ¿Para qué se usa? Se usa para detectar un individuo sospechoso, del cual no estoy seguro si viene, si es portador o no. ¿Con qué método lo voy a usar? ¿Con qué animal lo voy a usar? O con un homocigoto, que yo estoy seguro que es homocigoto recesivo, o con un heterocigoto. ¿Y cuál voy a elegir? Si elijo el homocigoto, porque puedo elegir los dos, o elijo el homocigoto recesivo, ya sé que necesito menos descendencia para tener mayor confiabilidad de que ese animal sospechoso no es portador. Y si utilizo un heterocigoto, ya sé que tengo que tener más descendencia para lograr tener la misma confiabilidad que con el otro. Ya con 10, con el otro tenía 99. Ahora este con 25 es que logro llegar al 99. ¿Sí entendimos eso?